Bien, la idea de la clase de hoy es arrancar entonces con ya lo que sería anatomía de miembros inferiores y de tronco y de raquis. La clase anterior ya habíamos dado lo que era anatomía de miembros superiores y habíamos hecho antes de eso como un repaso de lo que era anatomía de miembros superiores, miembros inferiores, tronco y raquis en general y algunas consideraciones que teníamos que tener para lo que es leer, por ejemplo, un libro de anatomía, ¿sí? Como por ejemplo las referencias en las posiciones del cuerpo y demás, ¿sí? Pero la idea ahora es abordarnos solamente a miembros inferiores y tronco y raquis. Entonces, como dice ahí, vamos a abordar esos dos temas y hacemos un repasito rápido de lo que eran las regiones del cuerpo. Habíamos hablado de que teníamos los miembros superiores, los miembros inferiores y lo que era el tronco y el raquis, ¿sí? Habíamos dicho que los miembros superiores y los miembros inferiores tenían bastantes similitudes entre ellos por la forma en la que se disponían los huesos y sus articulaciones. Y ahora principalmente nos vamos a quedar sobre lo que son los miembros inferiores, entonces. Bien, habíamos hablado de que teníamos que los miembros inferiores tienen una región que se llama cintura pélvica, que iba a estar conformada por, en principio, por estos dos huesos, este y este, que se llaman coxales, y que si hablábamos de lo que es la cintura pélvica ósea, sumábamos a este hueso que está acá, que es el sacro. Entonces, estaba conformado la cintura pélvica ósea por los dos coxales y el sacro. Esto tenía bastante similitud con lo que es la cintura escapular de, de los miembros superiores, ¿sí? Que teníamos entonces a la escápula y a la clavícula. Bien. La segunda región va a ser la región del muslo, donde tenemos un solo hueso. El hueso es el fémur y que tiene bastante similitud con la región del brazo y el hueso húmero. Inclusive vamos a ver que tienen una forma bastante similar entre ellos. La forma del hueso es muy parecida. Bien, teníamos una tercera región, que es la región de la pierna, que va a estar conformado por dos huesos, que van a ser la tibia del lado interno y el peroné del lado externo. Muy similar nuevamente a lo que es el antebrazo, donde teníamos al cúbito del lado interno y al radio del lado externo. Y después, si volvemos acá, tenemos la última región, que en realidad la podemos dividir en tres, que es la región del pie, y la dividíamos en tarso, metatarso y falanges. Cuando hablamos de las falanges, dijimos que los cuatro últimos dedos tenían tres falanges. Falange proximal, falange medial y falange distal. Esto diciéndolo de más cercano al cuerpo a más alejado del cuerpo, ¿sí? Sabiendo que proximal es lo más cercano y distal es lo más alejado. Y después teníamos en el hallux, ¿sí? El dedo gordo del pie, teníamos dos falanges, la falange proximal y la falange distal. Bien, teníamos una región del metatarso que iba a estar conformada por cinco huesos que correspondían a cada dedo del pie. Y la región del tarso, que habíamos dicho que teníamos dos filas dentro de esta región del tarso, una primera fila conformada por dos huesos, que ahora vamos a ver un poquito más de estos dos huesos que son los que más me importan, eh, y una segunda fila que iba a estar conformada por cinco huesos. Entonces íbamos a tener en la primera fila al astrágalo, que es este que está acá, y al calcaño, y ahora vamos a ver por qué son importantes, uno encima del otro, es el astrágalo por encima del calcaño. Y después íbamos a tener a las tres cuñas, estas tres que están acá, y teníamos al escafoides y acá al cuboides. Y que todos los nombres habíamos dicho que tenían que ver con la forma del hueso, básicamente. Eh, Esto no aplica a lo que son los otros dos huesos, el astrágalo y el calcaño. Bien, entonces ahí repasamos lo que son miembros inferiores, que lo vamos a ver. Y ahora vamos a repasar un poquito lo que era la columna vertebral. Habíamos hablado de curvas primarias, curvas secundarias, dijimos que las curvas primarias eran las que teníamos desde el nacimiento y las curvas secundarias se correspondían a hitos en el desarrollo. Entonces que la curva cervical se iba a formar en el momento en que nosotros empezábamos a levantar la cabeza y la curva lumbar se empieza a formar
en el momento en que nosotros empezamos a gatear, ¿sí? A generar una disociación entre caderas y finalmente cuando terminamos caminando. Bien, habíamos dicho entonces, tenemos la columna vertebral que está conformada por 4 curvas, curva cervical que iba a estar conformada por 7 vértebras, la curva dorsal que está conformada por 12 vértebras, la curva lumbar por 5 y la curva sacra que habíamos hablado de que era una fusión de una cantidad específica de vértebras que no es importante, por eso no nos importa el número específicamente. Bien, habíamos visto que en la parte cervical teníamos dos de las vértebras que íbamos a llamarlas con un nombre específico, ¿sí? Habíamos dicho que las vértebras cervicales les decíamos C1, C2, ¿sí? Y así a todas las vértebras hasta la séptima, hasta la séptima. A las dorsales le podíamos decir con D o con T, dorsales o torácicas, ¿sí? A las lumbares habíamos dicho que las podíamos llamar con L y a las sacras con S, ¿sí? Pero teníamos dos que iban a tener un nombre específico, que eran la primera vértebra cervical, que es el atlas, y la segunda vértebra cervical, que es el axis. Y habíamos visto que esto era porque tenían una forma diferente y tenían en sí funciones diferentes, ¿sí? A las otras vértebras que son más bien parecidas. Eh, bien, esta siendo la C1, teníamos las dos carillas estas que están superiores, que se van a articular con qué? Con estas dos carillas articulares que están en el cráneo, ¿sí? Entonces, este hueco habíamos dicho que correspondía a este hueco. Todas las vértebras tienen este agujero, ¿sí? ¿Por qué? Porque por acá pasa la médula espinal. Pero sobre todo en esta zona vamos a tener, en la zona cervical, agujeros que van a ser mucho más grandes porque necesitamos que la médula esté segura, ¿sí? Que no vaya a comprimirse en esa zona. Bien, habíamos dicho que esta estructura, que es el diente del axis, ¿sí? Se articulaba con esta carilla articular del atlas, ¿sí? Que nos ayudaba a hacer el movimiento de rotación. Es la articulación que más nos da este movimiento de rotación, fuera de que las otras vértebras también van a participar en este movimiento. Y habíamos visto que teníamos que las vértebras tenían formas según sus funciones, ¿sí? La vértebra cervical era más bien chiquita porque en sí no tiene que soportar tantas cargas, pero tenía dos agujeros a los costados porque por acá pasaban una arteria importante, que es la arteria vertebral, y que iba después a conformar un sistema, ¿sí? Junto con otras arterias, que es el polígono de Willis, que nos irriga todo lo que es el cerebro. Después, bueno, habíamos hecho esto, de que el agujero era mucho más grande en comparación, por ejemplo, con la zona lumbar, que en la zona lumbar, a partir de el disco de entre L1 y L2, dejábamos de tener médula y pasaba a llamarse filum terminale o cola de caballo. Entonces, por eso es que el agujero ya pasaba a ser más chico. Eh, y que tenía una gran altura, a diferencia de la cervical, porque soportan más cargas que lo que soporta la región cervical. Y después, lo que era la vértebra dorsal, habíamos dicho que lo más importante, ¿sí? Entre las diferentes características que tienen entre cada vértebra, son estas dos salientes, ¿sí? Estas apófisis que nos sirven para articularse con la parrilla costal. Bien, ya habiendo repasado, vamos a ir a lo que son miembros inferiores y vamos a abordar los temas que son más importantes o temas que nos pueden servir como para aplicar en el gimnasio, porque la idea no es esto mismo hacerlo totalmente teórico, sino empezar a aplicarlo en ejercicios. Bien, entonces tenemos como segmentos, dijimos, cintura pélvica, muslo, pierna y pie. ¿Sí? Vamos a lo que es la cintura pélvica. Bien, habíamos dicho que estaba formado por los coxales, la cintura pélvica, y si decíamos que era la cintura pélvica ósea, coxales más sacro. Perfecto, esto que vemos acá, ¿sí? Vemos, esto es un hueso coxal, este es el otro hueso coxal, este es el sacro. Desde una vista anterior y desde una vista posterior. Bien. Hay algunos movimientos que nos van a importar más cuando hablábamos de lo que es la cintura pélvica, que son los movimientos de anteversión y retroversión. Y como pongo acá, esto está relacionado con movimientos de la columna, ¿sí? Así que esta parte la podría dar o en lo que es tronco y raquis o lo podría hablar acá, porque se aplica a cualquiera de las dos partes, ¿sí? Del cuerpo. Entonces,
movimientos de anteversión y movimientos de retroversión. Este sería de anteversión y este sería de retroversión, ¿sí? Vamos a ver que en la anteversión vamos a tener que esto es el coxal, ¿sí? Este es el sacro, y esto sería la columna lumbar. Va a haber una relación con la movilidad de la columna lumbar, con los movimientos de la columna lumbar y los movimientos de la cadera, ¿sí? Entonces, cuando se va hacia adelante la pelvis, vamos a ver que vamos a tener músculos que tiran de adelante hacia abajo, ¿sí? Necesitamos músculos acá. Y necesitamos músculos que tiren desde atrás hacia arriba. ¿Por qué? Para generar ese movimiento de rotación, ¿sí? Voy a ir. Porque si no, no generaría ese movimiento de rotación. Entonces, Luciano, no sé si querés decirme algún músculo que se te ocurra, por ejemplo, que podría llegar a tirar desde acá a nivel del coxal hacia abajo o alguno que tire desde acá hacia arriba y que de ese movimiento de anteversión. ¿Me lo podría explicar de vuelta, por favor? Sí, cuando hablamos de anteversión, ¿sí? Necesitamos, para hacer esa rotación hacia adelante, ¿sí? Imagínate, esta es la pelvis. Yo para llevarla hacia adelante necesito que algo que me tire de acá abajo, ¿sí? Algún músculo que contraiga y que tire hacia adelante y hacia abajo la pelvis. Pero a su vez voy a necesitar una fuerza que me tire desde atrás hacia arriba, ¿sí? Para terminar de finalizar el movimiento. Entonces, ¿qué músculos pueden estar en esa región que hagan eso? O sea, que O sea, decir, sí. sería como hacer, por ejemplo, un ejercicio, un peso muerto. Sí, 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 inclusive lo tenemos después. Entonces, ¿qué músculo, por ejemplo, podría llegar a hacerse? Igual después vamos a analizar bien el peso muerto. Y podría ser los isquiotibiales. Bien, los isquiotibiales estarían acá atrás, ¿sí? Y tirarían hacia abajo, ¿sí? Ajá. Entonces, fuera de que sí van a estar involucrados en lo que es el peso muerto, no va a ser en este movimiento un músculo que haga, o sea, que lo realice, porque están abajo. Pero, por ejemplo, si vos ahora te ves en tu pierna, ¿qué músculo imaginás que está acá adelante? El cuádriceps. El cuádriceps, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, el recto anterior del cuádriceps, ¿sí? Que vamos a ver que tiene cuatro partes. ¿Y cuáles son? Va a tirar desde acá hacia abajo. Perfecto, ahí tenemos un músculo. Y de acá, capaz que acá son menos comunes, sí se suelen trabajar, pero es menos frecuente lo que se trabajan. No sé si te ocurre. Acá serían los espinales, por ejemplo, ¿sí? Lo que hablamos, todos los músculos que son erectores de la columna. Entonces, eso sería un ejemplo. Después tenemos otros músculos y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Gira hacia adelante la columna, entonces hay músculos de adelante que tiran hacia abajo y músculos de atrás que tiran hacia arriba, ¿sí? Para terminar mostrando ese movimiento de rotación. ¿Qué pasa con la columna lumbar? Va a aumentar su curvatura en consecuencia para poder realizar este movimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué músculo puntualmente es el que hace que aumente esta curvatura, ¿sí? Porque tenemos que tener algún músculo que influya sobre la columna lumbar, tirándola hacia adelante, o sea, curvándola, ¿sí? Em, bien. Y con la cadera, si vos haces el movimiento ahora, ¿sí? Vamos, voy a parar. Si yo hago el movimiento ahora, entonces, anteversión, roto hacia adelante, ¿sí? Y voy a tener una leve flexión de cadera, ¿sí? Pero si yo hiciera retroversión, voy a tener una extensión de cadera, lo contrario, ¿sí? Si vos lo probás, vas a ver que pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando hacemos entonces una anteversión, se combina con un aumento de la curvatura lumbar, ¿sí? Que podemos llamar lordosis o vamos a poner lordosis lumbar o hiperlordosis, sin hablar de cuestiones de alteraciones, ¿sí? En la columna. Y en la cadera va a haber una flexión de cadera. Bien.
Entonces, músculos que participan. Habíamos dicho entonces que estaba el recto anterior del cuádriceps. Por ejemplo, acá tenemos otro que es el músculo sartorio, que también tira desde esta zona, ¿sí? Que es la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Se llama así. Después tenemos otro que tira acá, que es el tensor de la fascia lata. Y podríamos sumar a esto, a este músculo, que es el psoas mayor, ¿sí? Junto con el ilíaco, que forman el psoas ilíaco, ¿sí? Entonces, el psoas ilíaco, principalmente el psoas mayor, va a insertarse en la columna, en las caras laterales, ¿sí? De las vértebras. Entonces, como se insertan las caras laterales de las vértebras, lo que va a terminar haciendo es, al contraerse, generar esa anteversión, perdón, esa lordosis lumbar, ¿sí? Entonces, el que se genere esa lordosis lumbar está dado por el psoas ilíaco, porque es de los únicos músculos que influyen directamente en la columna. Otro de los músculos que nos va a ayudar a generar la anteversión va a ser el cuadrado lumbar. ¿Pero desde dónde? Desde la parte posterior. Entonces, lo que hace el cuadrado lumbar es contraerse, ¿sí? Y, como veíamos en la anterior, va a ser de los que están acá, ¿sí? De los que se contraen, pero llevan hacia arriba la parte posterior, ¿sí? Entonces tenemos al psoas ilíaco, que es el encargado principal de esa hiperlordosis, principalmente ¿cuál? El psoas mayor. Porque tenemos que entender que el psoas ilíaco está conformado por dos músculos, por el psoas mayor, entonces psoas ilíaco es psoas mayor y ilíaco, ahí está. Sí. Después teníamos que de la espina ilíaca anterosuperior, digamos en general, sí, sin ponernos muy específicos, porque en realidad el otro va a la anteroinferior, ¿sí? Digamos de las espinas ilíacas, van a tirar el sartorio, el recto anterior del cuádriceps y vamos a tener al tensor de la fascia lata. Bien. Después tenemos otros músculos también, que vamos a ver al final que también influyen de alguna forma. En la parte posterior, entonces tenemos al cuadrado lumbar, por ejemplo, y a los erectores de la columna, que van a ser otros músculos. Bien. La retroversión, ahora ya que vimos la anteversión es mucho más fácil porque es básicamente lo contrario. Entonces, ya sabemos que si es lo contrario, el movimiento que va a hacer la cadera va a ser de extensión de cadera, ¿sí? Y si vamos a la columna lumbar, ¿qué va a pasar? Si sabemos que en la anteversión tenemos un aumento de la curvatura lumbar, en la retroversión sabemos que vamos a tener una disminución de la columna, de la curvatura de la columna lumbar, ¿sí? Entonces podríamos llamarlo como una rectificación, ¿sí? Nuevamente sin hablar de lo que es, o sea, si hubiera una alteración, ¿sí? En la columna. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo funcional. Entonces, en la retroversión se acompaña con eh, un, una rectificación de la columna lumbar y una extensión de la cadera. Y esto, o sea, la anteversión y todos estos movimientos acoplados van a estar dados ¿por qué? Por músculos que tiran desde esta misma espina que hablábamos hacia arriba, ¿sí? En la cara anterior, esto es adelante y esto es atrás. En la cara anterior que tiran hacia arriba o inclusive desde acá, ¿sí? Desde lo que es la sínfisis del pubis, hacia arriba. Y en la cara posterior tiran hacia abajo. Y ahí, por ejemplo, entrarían los isquiotibiales, sí, ahí sí entrarían los isquiotibiales. Bien, ¿qué otro músculo se te ocurre que estaría acá y que nos podría tirar hacia arriba? Esta espina ilíaca, esta sínfisis del pubis. Los abdominales sería, que tira para arriba. Perfecto, abdominales.
Entonces, tenemos las abdominales en la cara anterior y en la cara posterior, digo, en la parte posterior, hacia abajo, isquiotibiales. ¿Y cuáles otros? Y serían los glúteos, digamos. Perfecto. Glúteos. Bien, esos son los músculos principales, los que más nos importan. Van a haber otros también involucrados, pero esos son los principales que van a estar dando la función. Bien, entonces hay músculos que participan, ya dijimos, isquiotibiales. Y ahora vamos a ver específicamente isquiotibiales. Básicamente están formados por tres músculos, ¿sí? Los isquiotibiales son tres músculos que van a tener el bíceps femoral, que como dice el nombre va a tener dos partes, ¿sí? Por eso es el bíceps femoral. Vamos a tener al semimembranoso y el semitendinoso. Bien, como vemos acá, ¿sí? Vamos a tener, todos salen de lo que es la tuberosidad isquiática, ¿sí? Por eso se llaman isquiotibiales, aunque les suelen decir isquiosurales, ¿sí? Porque no van solamente a lo que es la tibia, por eso es que algunos le dicen isquiosurales. Porque si vemos acá, vamos a tener que el bíceps femoral se va hacia dónde? Hacia el peroné. Entonces, si vos ahora te tocas lo que es el peroné, ¿sí? Que te lo puedes acá en la cara lateral de lo que es la pierna, lo puedes tocar, la cabeza del peroné, vas a sentir un tendoncito por encima de la cabeza del peroné, por detrás, y ese tendoncito que estás sintiendo es básicamente el tendón del bíceps femoral. Después, los otros dos músculos, a diferencia del bíceps femoral que se va hacia afuera, todos inician en el mismo punto, pero se va hacia afuera este bíceps. Sin hablar de lo que es la cabeza corta, ¿no? Porque tenemos una cabeza larga y una cabeza corta, ¿sí? Pero no vamos a ser específicos en eso. Entonces va de la tuberosidad isquiática a lo que es la cabeza del peroné. Y los otros dos se van hacia dónde? Hacia la cara interna de lo que es la tibia. Entonces, estos dos, aparte de ser parte de los isquiotibiales, van a conformar otro grupo, en realidad uno, pero van al mismo lugar. Ahora vamos a ver, van a conformar otro grupo muscular aparte. Entonces, isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Internos, semimembranoso y semitendinoso. Externos, externo, el bíceps femoral. Bien. Acá los abdominales, donde vamos a tener diferentes músculos dentro de lo que son los abdominales, ¿sí? Vamos a tener el transverso del abdomen, sería el grafiquito del transverso. Vamos a tener los oblicuos, oblicuo interno, oblicuo externo. Y principalmente el que va a influir más sobre este movimiento, fuera de que los otros también influyen, va a ser el recto anterior del abdomen, que sería el gráfico de este. Bien, y acá teníamos aparte los glúteos, el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Bien, entonces repaso de eso, tenemos la retroversión, donde actúan recto abdominal, oblicuos internos y oblicuo externo, ¿sí? Tenemos acá glúteo mayor, ¿sí? Que va a ser uno de los principales. A este le podemos sumar, ¿cuál? El piriforme, que es otro músculo que es un poco menos escuchado normalmente. Y después el otro que dijimos fue los isquiotibiales, donde estaban conformados por bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Y aparte este suma lo que es el aductor mayor, que sería esta línea. Porque el aductor mayor, si lo vemos, en realidad acá no tengo ninguna imagen de la cara anterior, acá. El aductor mayor estaría graficado acá, más profundo que estos dos, ¿sí? Que vamos a tener al aductor mediano y al aductor menor. Bien. Y en lo que es la anteversión, habíamos dicho psoas ilíaco, habíamos dicho el recto anterior del cuádriceps, el tensor de la fascia lata, el sartorio, y acá podríamos también agregar lo que es el aductor largo y el aductor corto. Ahí hay una mezcla de nombres, porque en este habla de un tipo de aductores
en el otro habla con otro nombre los mismos aductores. Es normal, tienen diferentes nombres los aductores, pero son tres básicamente los aductores. Entonces, aductores, mayor, largo, corto, ¿sí? Después los pueden encontrar con otro nombre, pero es lo mismo, son los mismos músculos. Bien, y el pectíneo, que también es otro músculo, así como diríamos el piriforme, que son menos escuchados, menos relevantes, fuera de que el piriforme es un músculo bastante relevante, pero los dejamos en un segundo plano. Bien, y acá decíamos el cuadrado lumbar y el sacroespinal, que en realidad este sacroespinal conforma parte, o sea, parte de lo que son los erectores de la columna. Por eso los ponemos en general erectores de la columna. Bien. Algunos ejercicios, como habías dicho. No, acá no puse. Me faltó el peso muerto. Me acabo de dar cuenta. Bueno, algunos ejercicios que tenemos este movimiento de anteversión y retroversión. Puntualmente lo que es el hip thrust, que vamos a tener un movimiento de retroversión, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, empezamos desde un movimiento de anteversión y vamos hacia un movimiento de retroversión. Inclusive, aunque inicialmente el movimiento de hip thrust se da con la movilidad, más bien, o sea, que tiene que estar acompañado con la movilidad de la columna, ¿sí? Y la extensión de la cadera, al final siempre se intenta generar un movimiento de mayor de retroversión, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de movimiento de anteversión y retroversión. Eh, y podemos ver eso mismo. Entonces, como inicia la anteversión, va a iniciar con una flexión de cadera, ¿sí? Y entonces podemos suponer que va a haber un aumento también de la lordosis lumbar. Fuera de que al estar sentado, ¿sí? La persona está sentada inicialmente, va a haber una retroversión. Perdón, ya estoy dando vueltas los nombres. Va a haber una rectificación. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento puro, ¿sí? Cuando hablamos del movimiento puro, de anteversión vamos a tener que se acompaña con una hiperlordosis lumbar, ¿sí? Y con una flexión de cadera. ¿Qué pasa? En este caso, la persona al estar sentada puede tender un poco más a la rectificación de la columna porque nosotros al estar sentados tendemos a una retroversión, inclusive si ahora estás sentado vas a ver que tendemos una retroversión con una rectificación de columna, ¿sí? Simplemente por el hecho de estar sentado. Pero si vamos al movimiento puro, en este, en este inicio vamos a tener flexión de cadera y lordosis lumbar. Cuando inicia el ejercicio, empieza a extender la cadera y vamos a tener una retroversión lumbar, una retroversión pélvica y una rectificación lumbar, perdón. Bien, ¿qué pasa con la sentadilla? En realidad lo pongo acá el ejemplo porque el objetivo de la sentadilla es en realidad mantener una estabilidad en lo que es el movimiento de la pelvis. Se intenta mantener una anteversión, una cierta anteversión pélvica, ¿sí? No tiene que ser exagerada, pero se tiene que mantener una anteversión pélvica. ¿Y qué pasa al final? Que cuando está mal ejecutado el movimiento suele generarse una retroversión pélvica, ¿sí? Que esta retroversión pélvica habíamos dicho que involucraba, por ejemplo, a los isquiotibiales, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a analizar este ejercicio, lo que son las sentadillas, vamos a ver que al tener que mantener constantemente una anteversión pélvica, vamos a tener un mayor trabajo de lo que son los cuádriceps, ¿sí? Recto anterior del cuádriceps principalmente, eh, por sobre el trabajo de los isquiotibiales, ¿sí? Y esto está comprobado, ¿sí? El trabajo de los isquiotibiales es menor en lo que es la sentadilla con respecto al trabajo de cuádriceps, ¿sí? El trabajo de glúteos sí es también mayor, pero sobre todo cuando la sentadilla es más bien profunda, ¿sí? Porque al nosotros tener un rango de movimiento más amplio, ahí es donde vamos a terminar reclutando de mayor manera a lo que son los glúteos. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O vas viendo? No, ahí más o menos voy bastante bien.
Genial. Cualquier cosa o cualquier cosa que quieras agregar, decime tranqui. Dale, perfecto. Bien. Entonces, la región del muslo. Habíamos dicho que estaba conformado por el fémur y este básicamente sería el fémur, ¿sí? Vamos a analizar, ¿sí? En relación con lo que vimos antes, que es acá. Vamos a volver para atrás. Lo que vimos antes, lo que es la cintura pélvica. Entonces, ya vimos movimientos de la cintura pélvica y lo que no vimos fue articulaciones puntualmente de lo que es la cintura pélvica. ¿Por qué no hicimos esto? Porque hay muchas articulaciones y la verdad es que no hacen movimientos que nos hagan, que sean tan relevantes para nosotros, ¿sí? Porque en realidad la cintura pélvica tiene como función la nutación y la contranutación para el parto, una de las funciones principales. Entonces, no nos interesa. Sí nos interesan esos dos movimientos, anteversión y retroversión. Bien. En combinación con lo que sería el muslo, vamos a tener una articulación que ahí sí nos va a importar, que es la articulación de la cadera. Entonces, vamos a analizar lo que es la articulación de la cadera, que está conformada por qué? Por la cabeza del fémur, esta es la cabeza del fémur, en su extremidad proximal, y lo que es el acetábulo. ¿De qué? Del coxal. ¿Sí? Este es un coxal en una vista lateral. Y esto es como se dispondría la articulación de la cadera. Entonces, si nosotros podemos a compararnos, nos ponemos a comparar con lo que es el miembro superior, podemos compararlo tranquilamente con lo que es la articulación del hombro, ¿sí? Específicamente la glenumeral. Entonces, vamos a ver que tenemos una cabeza, que es la cabeza del húmero, que se articula con una cavidad hueca, ¿sí? Que en este caso va a ser la glenoide, ¿sí? De la escápula. Dejamos de lado la clavícula porque ahí no tenemos un hueso que sea similar a la clavícula. Entonces nos quedaríamos con esto, con una cabeza que se articula con una cavidad hueca. Entonces podemos suponer que los movimientos que va a realizar la cadera van a ser exactamente los mismos, ¿sí? Por la forma que tiene, es el mismo tipo de articulación. ¿Qué va a pasar en los miembros inferiores, o sea, en la cadera, a diferencia de lo que es los miembros superiores, específicamente la glenumeral? Que vamos a tener menos rango de movimiento. ¿Por qué? Porque básicamente la función es diferente. Entonces, la función de los miembros inferiores es caminar, es mantenerse parado, ¿sí? Así que tiene cierta función de movilidad y cierta función de estabilidad. Mientras que en los miembros superiores, nuestra función no es caminar con los brazos, entonces no necesitamos estabilidad, ¿sí? Necesitamos una articulación que sea muy móvil y que nos permita llegar a diferentes lugares. Por eso es que la articulación del hombro es mucho más móvil y la articulación de la cadera es mucho menos móvil. Eh, Sobre todo cuando hablamos de las rotaciones, ahí se va a ver más. Sobre todo la rotación interna es menos, tiene menos grados que lo que es la rotación externa en la cadera, eh, a diferencia del hombro. Bien, entonces cabeza del fémur y acetábulo. Lo voy a anotar ahí. Y acetábulo. Coxal. Bien. Nos da una articulación con, eh, con movimientos. ¿Cuáles serían los movimientos? Si decimos que son los mismos movimientos que la articulación glenumeral, ¿cuáles serían los movimientos que puede hacer la cadera? ¿Cómo? ¿Me repetís, por favor? Si comparamos la articulación glenumeral con la articulación de la cadera, decimos que tienen los mismos movimientos. ¿Qué movimientos puede hacer la articulación de la cadera? Flexión y extensión. Perfecto. Flexión y extensión. ¿Qué otro movimiento? ¿Puede hacer Puede rotaciones? ser, puede ser abducción. Perfecto. Abducción. Abducción y aducción. Hace los dos. Y también hace las rotaciones. Rotación interna y rotación externa. ¿Sí? Y ahí vamos a ver algo puntualmente. La abducción y la aducción es exactamente igual el movimiento
que en lo que es los miembros superiores. Entonces, ahí no hay problema. La flexión y la extensión lo mismo, ¿sí? Entonces, sabemos que flexión de cadera, ahí. Extensión de cadera, ahí. ¿Sí? Cuando hacemos abducción, separo del cuerpo y aducción junto. ¿Qué pasa con la rotación externa y la rotación interna? Si nosotros vemos, el miembro superior mira hacia el lado contrario de lo que es el miembro inferior. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Cuando doblamos los codos y cuando doblamos las rodillas. ¿Sí? Nuestros antebrazos van hacia adelante y nuestras piernas van hacia atrás. Entonces, ahí tenemos una referencia de que las rotaciones van a ser al revés. ¿Sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, doblo una pierna sobre la otra, ¿sí? Ahí sentada. Bien, lo que estoy haciendo es una rotación externa. Fuera de que mi pie está doblado interno, la rotación es externa. Y si hacemos lo contrario y llevamos el pie hacia afuera, fuera de que mi pie está yendo hacia afuera, la rotación es interna, ¿sí? Así que para tener de referencia si es rotación interna o externa, tomo el pie, pero hacia el lado contrario, porque no va a ser lo mismo que los miembros superiores. Esto es rotación interna y esto es rotación externa, ¿sí? Bien. Y ahí estaría la comparación. Bien. ¿Qué músculos tenemos? Algunos ya los nombramos. Habíamos nombrado el psoas ilíaco, que acá no puse ninguna imagen, pero ya lo vimos. Que habíamos dicho que tenía la función de lordosar lo que es la columna lumbar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué función va a tener sobre lo que es la cadera? Va a tener la función de flexionar la cadera, ¿sí? Entonces, al estar en la cara anterior, por delante del eje de movimiento, su función es flexionar la cadera. Y si no fuera sobre, o sea, si yo dejara quietas mis caderas, mis piernas, ¿sí? Apoyadas en el piso, la función que va a tener va a ser de flexión de tronco. Principalmente va a flexionar lo que es la columna lumbar, pero va a ser esta flexión, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, si analizáramos con un movimiento, en lo que es el peso muerto, fuera de que está principalmente orientado a trabajar los isquiotibiales, toda la región posterior, eh, también va a trabajar el psoas ilíaco, ¿sí? Porque el movimiento va a hacer ese movimiento. Bien. Bien. Psoas ilíaco ya está. Cuádriceps. Vamos a ver que el cuádriceps está conformado, como dice ahí, por 4 partes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas partes? El recto anterior del cuádriceps, que es este músculo, ¿sí? Que habíamos dicho que iba desde dónde? Desde el coxal, en una región que es la espina ilíaca, ¿sí? La anteroinferior. Y vamos a tener otras 3 partes que van a ser los bastos, el basto lateral y el basto medial. Y si sacamos acá el recto anterior del cuádriceps y vemos por debajo, vamos a tener a un basto que es el basto intermedio. Está por debajo. Si vemos el único músculo que llega hasta lo que es la pelvis, va a ser el recto anterior del cuádriceps. Por eso es que habíamos dicho que el recto anterior era específicamente el que influía en la anteversión, ¿sí? No va a ser, no van a ser los otros músculos influyentes sobre la anteversión, porque básicamente no se insertan en el coxal, ¿sí? Se insertan en lo que es el fémur. Entonces van a tener otras funciones. Y las funciones de lo que es el vasto interno, vasto intermedio y vasto, perdón, interno, intermedio y lateral van a ser principalmente sobre la rodilla, ¿sí? Porque vamos a ver que todos estos músculos van a unirse y van a tener un tendón en común, por eso es que forman parte del mismo músculo. ¿Que se va a ir hacia dónde? Hacia la rótula, formando el tendón cuadricipital, y luego se va a continuar con un tendón que es el tendón rotuliano, que se va a ir desde la parte inferior de la rótula, ¿sí? Y se va a ir hacia la tibia. Entonces, ahora vamos a ver por qué tenemos esto, por qué tenemos la rótula, qué función cumple, ¿sí? Entonces, cuádriceps tienen 4 partes, una sola va hacia el coxal, es decir, que una sola es vía articular. Entonces, vía articular es el recto anterior del cuádriceps.
y las otras son monoarticulares, porque solo influyen sobre una articulación que va a ser la articulación de la rodilla. En la rodilla van a tener la función de estabilizar la rodilla. Bien. Isquiotibiales ya lo dijimos, estaban conformados por la cabeza larga del bíceps femoral, en realidad el bíceps femoral, vamos a decirlo en general, el semitendinoso y el semimembranoso, ¿sí? Que ya los habíamos visto. Estaban acá en la región posterior, que el bíceps femoral se iba hacia afuera, salen desde el mismo lugar, que es el isquión, que es una parte del coxal, más o menos a esta altura, y se van hacia afuera el bíceps femoral y hacia adentro se va el semitendinoso y el semimembranoso. Bien, y había dicho que el semitendinoso y semimembranoso se iban a otra región, a conformar otro grupo muscular, específicamente el semitendinoso, ¿sí? Que va a formar parte de lo que es la pata de ganso. Por encima vamos a tener al semimembranoso, en realidad por detrás, por encima y por detrás. A esta altura estaría insertado el semimembranoso. Bien. ¿Qué músculos entonces conforman parte de lo que es la pata de ganso? Va a estar el sartorio, el grácil, como dice ahí, o recto interno, y lo que es el semitendinoso. Bien. Eh, bien, sí están bien. Me quería fijar si lo había anotado bien. Perfecto, los anoté bien. Y por acá, entonces vamos a tener que viene, por acá atrás, a esta altura, que va a venir el semimembranoso. ¿Que va a ser dónde? En la cara interna de la tibia. Que acá no se ve específicamente, pero es esta cara interna de la tibia. Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir estos músculos? Básicamente nos van a dar función de rotación, ¿sí? Esos cuatro músculos que nombré, fuera de que el semimembranoso no forma parte de la pata de ganso, pero sí está en la región, van a tener funciones de rotación de la rodilla, porque vamos a ver que cuando nosotros tenemos doblada la rodilla, es decir, en flexión, vamos a tener una rotación interna y rotación externa de la tibia sobre el fémur. Bien. Ya hablamos de la pata de ganso y tendón de la fascia lata. Ese también ya lo habíamos nombrado, acá no lo tenemos, así que vuelvo para atrás, pensé que lo había puesto. Ya lo habíamos visto acá. Entonces, esta es la cresta ilíaca, acá estaba insertado lo que es el sartorio, por acá abajito está insertado lo que es el recto anterior del cuádriceps, y acá al costado, sí, por, digamos, el borde inferior de lo que es la cresta ilíaca, se va a insertar el tensor de la fascia lata. ¿Qué va a pasar con el tensor de la fascia lata? Es un músculo chiquito, ¿sí? Que se inserta ahí a la altura de la cadera, y que luego da un tendón largo, muy, muy largo, que se va hasta la rodilla, ¿sí? Entonces, no solo va a influir sobre lo que es la cadera, perdón, sobre lo que es la cintura pélvica, ¿sí? Habíamos dicho que influía sobre el movimiento de anteversión, sino que también va a influir sobre los movimientos de rodilla, ¿sí? Va a tener influencia sobre eso. Bien. Ahí está. Vamos a la pierna ahora. En la pierna tenemos que el esqueleto está formado por tibia y peroné. Dijimos tibia interno, es el hueso más grande, el hueso que inclusive nosotros nos podemos tocar tranquilamente. Y el peroné, que lo perdemos entre músculos, habíamos dicho que teníamos músculos bastante grandes que hacían que el peroné, siendo tan chiquito, se pierda. Que lo que podíamos tocar del peroné era la cabeza del peroné hacia donde iba el tendón del bíceps femoral, ¿sí? ese músculo del isquiotibial. Y lo otro que podíamos tocar del peroné era la altura del tobillo, el maliolo, ¿sí? Que habíamos dicho que era ese saliente óseo que está a esta altura, ¿sí? Y que vamos a ver que conforman la parte interna de estos dos huesos, ¿sí? A la altura de los maliolos, van a conformar lo que es la articulación del tobillo, cuando hablemos ya de la articulación del tobillo. Primero entonces vamos a analizar lo que es la articulación de la rodilla, ¿sí? Ya habiendo dado lo que es muslo y lo que es pierna, podemos abordar lo que es la articulación de la rodilla, que va a estar conformado ¿por qué? Por el fémur, esta es la parte anterior del fémur, en su región distal, en su extremidad distal, digo, y esta es la parte posterior. Vamos a ver que tiene dos cóndilos, ¿sí? Que son como medias esferas, que se van a articular con
esta región, ¿sí? De este hueso, que no lo vemos por arriba porque no tengo una imagen más adelante para verlo, eh, que va a ser específicamente de la tibia, ¿sí? Vamos a ver que el peroné no llega a articularse en la rodilla, entonces el peroné no forma parte de la articulación de la rodilla, sino que vamos a tener la tibia con sus cóndilos, la, el fémur con sus cóndilos también, y vamos a tener a la rótula, ¿sí? Que tiene una importancia en lo que es la función de la rodilla. Bien, no sé si notas ahí, pero las articulaciones, espérame, ahí, acá. No sé si notas ahí, pero las articulaciones, o sea, las dos superficies articulares son bastante diferentes, no se llegan a ver bien, pero estos son bien esféricas y estas son planas. Los cóndilos de la tibia son bien planos, lo que hace es que no tengan una congruencia entre ellos, y ahí hemos hablado de que necesitamos que tengan cierta congruencia para que puedan trabajar, ¿sí? Fuera que cuanto menor congruencia tienen, habíamos hablado de que tenían más movilidad, ¿sí? Necesitamos que sí coincidan en su recorrido para poder generar un movimiento. Entonces, para eso habíamos dicho que teníamos diferentes estructuras que nos van a ayudar a aumentar este, esta, esta congruencia, ¿sí? Estos espacios en los que se encuentran estas dos superficies articulares, como por ejemplo en el hombro. O por ejemplo, en este caso, no buscan aumentar el recorrido, sino que las estructuras se acoplen un poco más, sean un poco más parecidas. Bien, para eso entonces vamos a tener ¿a qué? A los meniscos, vamos a tener al menisco lateral y al menisco medial, que si ves son como, una es más circular y la otra es más en forma de C. Los que buscan entonces es que reducir esa forma plana que tiene la tibia, darles más concavidad y que eso ayude a el deslizamiento de estos cóndilos. Bien, si ves toda esta superficie, todo esto que vemos acá blanco, es cartílago, ¿sí? Y este cartílago corresponde al cartílago de la rótula. Por eso es que lo tenemos a esta altura, ¿sí? Porque no solo necesitamos que deslicen bien los cóndilos del fémur sobre los cóndilos, o los meniscos específicamente, de la tibia, sino que también necesitamos que la rótula deslice sobre el fémur, ¿sí? En diferentes, dependiendo del grado de movimiento que nosotros estemos haciendo de esta articulación, es cuando se va a contactar más o menos la rótula. Entonces es donde va a necesitar más o menos superficie, cartílago articular. Bien. Otras estructuras importantes, aparte de los meniscos, son los ligamentos cruzados, que si vemos acá, este es el cruzado anterior, que vemos que va desde adelante hacia atrás y se va hacia arriba. Y el cruzado posterior, que en realidad viene de atrás, ¿sí? Se va hacia arriba. eh, y lo que les da esta forma cruzada, por eso se llaman cruzados, es una estabilidad mayor dentro de la articulación de la rodilla. Por eso es que están ahí, ¿sí? Lo que hace que al irse moviendo la rodilla van cambiando sus ángulos, ¿sí? En los que limitan el movimiento, y esto hace que en en todo el rango de movimiento tengamos estabilidad, la estabilidad asegurada por los ligamentos cruzados. Va a haber momentos en los que va a haber mayor eh, solicitación de estos ligamentos, por ejemplo a los 90 grados es donde más se solicitan estos ligamentos. Eh, Sin embargo, ellos están, o sea, están activos durante todo el recorrido del movimiento. Bien. Otros ligamentos que tenemos son los ligamentos laterales, son estos, que vamos a tener al colateral medial y al colateral lateral, y que van a estar en mayor tensión cuando hay mayor extensión de rodillas, en una extensión cero de rodillas, ¿sí? Parados, por ejemplo. Ahí es donde más se van a estar estimulando estos ligamentos. Cuando empieza la flexión es cuando empiezan a dejar de contraerse, dejar de tirar para no limitar el movimiento. Y ahí es donde cumplen más la función los ligamentos cruzados. Bien.
Ya hablamos de esto, simplemente la pongo para que se vuelva a ver qué musculatura forma parte de esta articulación. Sería entonces lo que es la pata de ganso. Después habíamos dicho el tensor de la fascia lata, que también influía por la parte lateral, acá. El recto anterior del cuádriceps con sus bastos, ¿sí? Basto lateral, basto medial y basto intermedio, que van a formar este tendón común, el tendón cuadricipital, y luego el tendón rotuliano. Y el semimembranoso, que también por el otro lado va a tener influencia sobre la rodilla. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve la rótula? Si nosotros vemos acá, eh, vemos que la rótula, o sea, este sería el punto medio de lo que es la articulación de la rodilla, ¿no? Nosotros al tener la rótula tenemos mayor distancia entre este punto, este eje de movimiento, y el punto en el cual se inserta el tendón del cuádriceps. Lo que va a hacer esto es que al tener más distancia, ¿qué es lo que pasaba cuando nosotros aumentábamos la distancia, por ejemplo, entre cuando hablábamos del momento de fuerza? Si yo tiro de una puerta más cerca de lo que es el picaporte o más cerca de lo que es las bisagras de la puerta, ¿qué es lo que cambiaba? Cambia la fuerza que ejerce, digamos. Sí, cambia la fuerza, exactamente eso, que ejerce, que tenés que ejercer. Entonces, si yo estoy más cerca, ¿sí?, de la bisagra, por ejemplo acá, pongo como, imagínate que no hubiera rótula. Si no hubiera rótula, lo que pasaría es que hasta acá llegaría el tendón, ¿sí? Espérame que ahí justito se me... Discúlpame, ahí está. Me estaba apareciendo que se me iba a apagar la compu, aunque yo había conectado todo, pero ahí está. Bien. Entonces, si nosotros tenemos mayor distancia, ¿sí?, si tenemos la rótula, vamos a tener mayor facilidad para mover esta articulación. Si nosotros tenemos menos distancia, entonces imaginándonos que no hubiera rótula, este tendón sería recto. Iría de, entonces, directamente saldría el tendón cuadricipital y se iría hacia la tibia. Perderíamos distancia, entonces perderíamos esta facilidad para generar el movimiento. Entonces, probablemente tengamos o que tener un músculo más grande o tendríamos menos movilidad y no nos podríamos mantener parados, por ejemplo. Porque no podríamos extender totalmente la rodilla. Entonces, para eso está la rótula, para aumentar la distancia entre el eje articular, ¿sí?, el eje de movimiento, y el punto de inserción muscular, el cuádriceps, y finalmente del tendón rotuliano. Bien. Bien, acá otro agregado de otro tema que es bastante interesante, que como vimos cadera y rodilla lo podemos analizar, que es la paradoja de Lombard, ¿sí? Cuando hablamos de la paradoja de Lombard, hablamos de, bueno, cuando se habla de paradoja es básicamente algo que uno piensa normalmente es que es de una forma, pero al final se da de otra, eso plantea una paradoja. En este caso, la paradoja de Lombard plantea un movimiento de sinergia-antagonismo. ¿Qué significa esto? Que va a haber o sea, dos músculos que van a cumplir al mismo tiempo una función de sinergia, es decir, que se complementan para hacer un movimiento, pero a su vez son antagonistas, quiere decir que hacen el movimiento contrario. Entonces, esa es la paradoja. Lo que va a pasar acá, en el ejemplo de sentadilla, es donde se ve puntualmente esto, es que vamos a tener en contraposición a los cuádriceps y a los isquiotibiales, ¿sí? Los cuádriceps habíamos dicho que cumplían la función. Cuádriceps. Cumplen la función de flexión de cadera y extensión de rodilla, ¿sí? Y los isquiotibiales cumplían la función de extensión de cadera y flexión de rodilla. Entonces, vemos claramente que los músculos son antagonistas, ¿sí? Porque cumplen funciones diferentes, uno en la cadera y el otro en la rodilla, o sea, el mismo músculo. Cumple la función diferente que el otro. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una sentadilla, estos dos músculos van a complementarse, ¿sí? Van a hacer una función de sinergia para terminar realizando este movimiento, ¿sí? Entonces,
mientras que uno está trabajando en una articulación, el otro trabaja en la otra, ¿sí? De eso se trata la sinergia. Entonces, flexión de cadera, ¿sí? Trabaja el recto anterior del cuádriceps. Bien, acá tenemos flexión de rodilla, entonces trabajan los isquiotibiales. Mientras que, entonces, trabajan los isquiotibiales en la rodilla, los cuádriceps se relajan en la rodilla, pero se están contrayendo en la cadera, ¿sí? Lo mismo pasa en la cadera, entonces mientras que los cuádriceps se contraen en la cadera, los isquiotibiales se relajan en la cadera. Eso básicamente plantea la paradoja de Lombard. Entonces, funciones antagónicas que terminan siendo sinérgicas para generar el mismo movimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, vamos bastante, bastante bien. Genial. Cualquier igual pregunta, nuevamente, parámetro. Dale. Bien. Entonces ya vimos para qué nos sirve la rótula y la paradoja de Lombard que se ve muchísimo en lo que es la sentadilla. Más allá de esto que había dicho antes, bien, que la sentadilla tiene mayor trabajo de lo que es el cuádriceps por sobre los isquiotibiales. Y hay mayor activación de cuádriceps que de isquiotibiales en lo que es la sentadilla. Bien. Eh, Pie. Ay, no era así. Quedó mal esta diapositiva. El pie no es así, no estaba acá esta diapositiva. Así que la salteamos. Bien. Analizamos entonces lo que es la articulación del tobillo. Eso quise poner ahí. Que va a estar conformada por tres huesos, la articulación del tobillo. Por el astrágalo, que es este hueso que vemos acá, por la tibia y por el peroné. ¿Sí? Habíamos dicho que a la altura de los dos malleolos, el malleolo lateral es este, del peroné, porque el peroné está del lado externo, y el malleolo medial, que es de la tibia, porque la tibia está del lado interno. Entonces, de la parte interna de estas dos estructuras se conforma una cavidad entre ellos dos, que van a dar lugar a esta articulación, que se va a articular entonces con este hueso que vemos acá, que es el astrágalo. Puse esta imagen porque es clarísima lo que es la articulación. Entonces, este es el astrágalo, y si vemos tiene una forma clara de lo que es una polea, como vemos acá. Tiene la forma clara de una polea, ¿sí? Por acá van a deslizar estos dos huesos, entonces nos van a dar un movimiento específico. Cuando hablamos de una polea, la polea nos daba muchos movimientos, o sea, nos daba dos, tres, cuatro movimientos o nos daba un movimiento. Varios movimientos. ¿Por qué? O sea, yo me imagino cuando la clase esa que estuvimos haciendo polea, Sí, eh, ahí teníamos movimiento en los codos, en los hombros, todo. Teníamos claro, bueno, varios en eso sí. Pero si hablamos puntualmente de, a ver, ¿cuántos movimientos nos permite una polea? Una polea tiene esta forma, ¿no? Tiene en el centro como, digamos, una forma más cóncava, ¿sí? Un hueco. Y en los lados más convexo, ¿sí? Lo que permite es que deslice una sola cosa por acá. Por ejemplo, lo que es la soga de las poleas en el gimnasio. En este caso va a deslizar lo que son estos dos huesos. Entonces, lo que nos va a permitir esta polea, fuera de que nosotros podemos realizar un montón de movimientos, y que vamos a tener un montón de movimientos, porque por eso te pregunté a qué te referías con eso, está bien lo que vos decís, pero cuando hablamos de la polea, decimos que solo permite el movimiento, ¿sí? Un movimiento, ¿sí? Que es este deslizamiento. Entonces la soga desliza por acá, y en el caso de lo que es la articulación del tobillo nos va a permitir solo el movimiento de flexión y de extensión, ¿sí? Imagínate que este es el pie, flexión dorsal y flexión plantar. Plantar del pie, dorso del pie. Solo nos permite eso. Pero capaz que no sé si ahora estás pensando que en realidad nuestro tobillo tiene, digamos, nuestro tobillo tiene varios movimientos, ¿sí? Vamos a ver que hay varios movimientos en el pie, ¿sí? No en el tobillo. Entonces vamos a verlo acá.
movimientos de tobillo y pie, ¿sí? ¿Qué movimientos puede realizar el tobillo y cuáles puede realizar el pie? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de flexión plantar y flexión dorsal, como muestra acá el ejemplo, como te mostraba hace un ratito, estamos hablando de la articulación del tobillo, ¿sí? La que te mostré recién, que es astrágalo, que tiene esa forma de polea, y tibia y peroné. Pero cuando hablamos de los movimientos, estos dos, supinación y pronación, ¿sí? Son medio raros de verlos en el tobillo, pero están, se hacen esos movimientos. Y abducción y aducción, estamos hablando de movimientos del pie, ¿sí? Vamos a ver que en realidad la combinación de estos movimientos nos va a dar finalmente de lo que hablamos normalmente, eh, o sea, más cotidianamente se escucha lo que es la inversión y la eversión del pie, no tanto supinación, pronación, abducción, aducción, ¿sí? Pero vamos a analizar estos movimientos de supinación, pronación y abducción y aducción, ¿sí? Entonces, imagínate que este es el pie, ahí. Cuando nosotros tenemos el pie ahí, hacia abajo, dorso, planta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos hacia afuera el pie, estamos haciendo una pronación, ¿sí? Entonces ahí vemos la pronación, como si lleváramos la planta del pie hacia afuera, pero cuando hacemos con la planta del pie hacia adentro, hacemos una supinación. Es más fácil verlo cuando lo vemos con el antebrazo, porque es claro, ¿sí? Esto era la pronación y esto era la supinación. Entonces, llevo la planta hacia afuera, es pronación. Llevo la planta hacia adentro, es supinación. Bien. ¿Y qué pasa con ahora con el otro movimiento? Llevo hacia adentro, es aducción. ¿Sí? Punta del pie hacia adentro. Punta del pie hacia afuera, abducción. ¿Sí? En combinación, estos movimientos nos van a dar una inversión, ¿sí? Una inversión cuando se combina la supinación, ¿sí? Con la aducción, supinación más aducción, y un movimiento de eversión cuando se combina la pronación más la abducción. No hay otra forma de combinarlos, porque si vos ahora te pones a hacer el movimiento, no hay otra forma, no hay forma de que se combinen diferente, porque el pie tiende a ese movimiento, ¿sí? E inclusive se le suma a esto los movimientos de flexión dorsal y plantar de lo que es el tobillo, ¿sí? Cuando hacemos una inversión, tendemos más bien a una flexión plantar, ¿sí? Entonces la inversión combina también, o sea, en este caso sí podemos aislarlo y podemos no hacer flexión plantar con la inversión, ¿sí? Pero se suele combinar más con una, ahí está, se suele combinar más con una flexión plantar. Y la eversión se suele combinar más con una flexión dorsal, ¿sí? Estos son los movimientos que en sí nos importan, inversión y eversión. ¿Y por qué nos importan? Porque en realidad en cada movimiento que nosotros estemos realizando en los ejercicios en gimnasio, vamos a ver que estos movimientos se dan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una sentadilla, también vamos a ver que los pies, ¿sí? Tienden a hacer estos movimientos. Eh, entonces, a esto vamos. Ahora lo vemos. Ahora en las siguientes diapos vamos a ver eso. Antes de eso, vamos a abordar algunos músculos importantes de esta región que vamos a tener. Por la parte anterior, como principal músculo, ¿sí? Pongámoslo, fuera de que vamos a tener otros músculos, vamos a tener el tibial anterior, ¿sí? Si vemos el tibial anterior, está por delante del eje de movimiento, el eje digamos que está por acá. Entonces, no vamos a decir específicamente dónde está insertado, pero tira desde acá hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué movimiento nos terminaría dando? ¿Una flexión dorsal o una flexión plantar? Una flexión plantar. Eh, ¿Cuál es la flexión plantar para vos? ¿Cuando va la punta hacia arriba o cuando va la punta hacia abajo?
Claro, me ayudaría para ir la punta hacia arriba. Perfecto, va la punta hacia arriba. Cuando hablamos de que va la punta hacia arriba es flexión dorsal, ¿sí? Eso puede confundir porque en las manos es al revés que en los pies, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este es el dorso del pie y esta es la planta del pie. Entonces, cuando vos hablas del movimiento, decís en base a hacia dónde va, ¿sí? Entonces, si la punta va hacia arriba, va hacia el dorso. Entonces, por eso, el tibial anterior, como vos dijiste perfecto, levanta la punta del pie, entonces hace una flexión dorsal. Pero ¿qué pasa con estos músculos que tenemos acá atrás? ¿Sí? Con el tríceps sural. Van a terminar dándonos el movimiento contrario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, eh, hacemos gemelos, ¿sí? En el gimnasio, lo que solemos hacer es la punta de pie. Levantamos la punta de pie. Nos paramos en punta de pie, por ejemplo. Eso se hace básicamente porque es el movimiento el cual hacen los gemelos, ¿sí? Entonces tenemos los gemelos, que serían estos músculos que están acá, que se llaman gastrocnemios. Es lo mismo, ¿sí? Gemelos o gastrocnemios. Vamos a tener dos, ¿sí? Por eso se llaman gemelos. El gemelo interno o medial y el gemelo externo o lateral, ¿sí? Que van a formar junto con el sóleo, que está acá abajo, el tendón de Aquiles, que se va a ir a insertar, o tendón calcáneo, que se va a ir a insertar en este hueso, que es el hueso calcáneo, ¿sí? Que es el que vemos acá. Y que al tirar, entonces, como decíamos antes, de este hueso, nos va a dar la flexión plantar o pararnos en puntas de pie, por ejemplo. O cuando lo hacemos, por ejemplo, si se hace ese mismo ejercicio en una prensa, es lo mismo, ¿sí? Es pararse en punta de pie, pero en la prensa. Eh, ¿Qué pasa con este músculo? Con este grupo muscular. Vamos a anotarlo. Tríceps sural está conformado por gemelo interno, gemelo externo y el sóleo. Vamos a ver que eh, va a depender de la posición de la rodilla la contracción mayor o menor de un músculo, ¿sí? De estos músculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que los gemelos son músculos biarticulares, ¿sí? Habíamos dicho que el recto anterior del cuádriceps era biarticular, siendo parte de un mismo grupo muscular donde tenía otros músculos que eran monoarticulares. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Todos forman parte del mismo grupo muscular, pero gemelo interno, gemelo externo son interno y externo son biarticulares y el sóleo es monoarticular. Bien. Entonces, va a haber influencia de la rodilla con respecto a cuál trabajo más o menos, ¿sí? Si doblo o no doblo la rodilla. A vos, o sea, vos si pensás en el ejercicio, ¿sí? De pararnos en puntas de pie. Si lo hicieras con la rodilla extendida, ¿pensás que trabajarías más el sóleo o más los gemelos? ¿Y por qué? Los ¿Qué es lo que...? gemelos. Bien, los gemelos, exactamente eso. ¿Por qué trabajarías más los gemelos? Y porque, digamos, te queda más extendido estando parado, ponele vos, te queda más extendido porque va sobre las rodillas, digamos, a la altura. Perfecto. Y eso lo que haría es que entonces, como los gemelos influyen sobre la rodilla, puntualmente sobre la extensión de la rodilla, es que terminan, o sea, perdón, no es que influyen sobre la extensión de la rodilla, sino que lo que hacen es ayudar a la flexión de la rodilla, ¿sí? Entonces, como no influyen en ese momento sobre la rodilla, ¿sí? Simplemente la estabilizan, eso va a hacer que pueda trabajar más el gemelo. ¿Qué pasa si yo la doblo? Entonces dije que los gemelos influyen sobre la flexión de rodilla, ¿sí? En parte no es su función, pero ayudan, ¿sí? Entonces, como estoy cumpliendo una función acá, pierdo fuerza. Estoy haciendo algo en rodilla. Pierdo fuerza para hacer algo en tobillo. Entonces, como pierdo fuerza, el que sale como protagonista es el sóleo, ¿sí? Por eso mismo es que cuando doblo la rodilla haciendo este mismo ejercicio, levantar las puntas de pie, es que estoy trabajando más sóleo y no tanto gemelos, ¿sí? Entonces, sóleo lo trabajo más con flexión de rodilla, más con flexión de rodilla, y los
gemelos más con extensión de rodilla. ¿Cuál sería el sólido ahí en el gráfico? En el gráfico estaría escondidito acá, eso que está acá. O acá, este que está acá atrás. Acá inclusive lo cortaron para mostrar en el gráfico. Que si ves, que si ves acá, el sólido va desde la tibia, o sea, desde la misma tibia, va hacia abajo y ahí se une en el mismo tendón, en tendón de Aquiles o tendón calcáneo, y ahí se va hacia el calcáneo. Pero no llega hasta la rodilla como los otros dos que se insertan acá arriba. Bien. Entonces ya dijimos, los músculos que están en la cara anterior, uno de los importantes, sí, hay más, pero eso es el más importante. Músculos de la cara posterior, dijimos un grupo muscular, hay más también, sí, pero ese es uno de los principales. Y en la cara lateral vamos a tener dos músculos que van a ser los peroneos laterales, ¿sí? Los peroneos laterales nos van a ayudar a este movimiento de supinación, perdón, de pronación, ¿sí? Que habíamos dicho antes. Entonces, en realidad van a participar en lo que es la eversión. Después en la inversión hay otros músculos que se combinan, estos mismos músculos que estuve hablando se combinan para hacer la inversión. Pero como los peroneos laterales son músculos que principalmente se encargan de la eversión, por eso es que los nombro, ¿sí? Entonces, están en la cara lateral, dijimos que eran estos músculos que tapaban al peroné, entonces si nosotros nos tocamos en la cara lateral a la altura del peroné, vamos a ver que esos son los músculos que estamos tocando, que es el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, ¿sí? Aparte de esta influencia, o sea, que forman parte de este movimiento, que es la eversión, entonces peroneos laterales, eversión, como forman parte de esta eversión, ¿sí? Y por el lugar en el cual se insertan finalmente, sobre todo el peroneo lateral largo, va a terminar ayudando, colaborando con lo que es los arcos, con lo que son los arcos plantares, ¿sí? En aumentar el arco plantar. Entonces, son músculos fundamentales para tener un mejor arco plantar. Fuera de que hay otros músculos que también tienen participación en la formación de los arcos. Pero estos son uno de los principales. Entonces, repasamos. Tibial anterior, flexión dorsal, tríceps flexión plantar y peroneos laterales, eversión. Y aparte tienen influencia sobre lo que es el arco plantar. Bien. Y volvemos, ya que vimos todo eso, a qué importancia tiene la movilidad de tobillo. ¿Vos qué pensás de la importancia del tobillo? ¿Por qué la necesitamos? O si no la necesitamos. Y parte sería por la estabilidad, Perfecto. para mantener estabilidad, digamos. Sí. Es una gran función que tiene. Porque si vemos, como habíamos dicho antes, los huesos, la anterior clase había hablado de esto, de que los huesos están puestos de una forma en la cual buscan transmitir las cargas desde el piso, ¿sí? Y que al ser el primer contacto del piso con nuestro cuerpo, como vos decís, vamos a necesitar de esta articulación para la estabilidad, ¿sí? Porque es el primer contacto. Eh, bien, y el tema de la movilidad. Necesitamos que el tobillo se mueva mucho, ¿por qué? O sea, que mucho, que se mueva bien, ¿por qué? En este caso, en la sentadilla. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estuviera limitada la movilidad de tobillo? O sea, para poder hacer la flexión y la extensión, sería. Sí, perfecto. Necesitamos que sean bien amplios los movimientos para hacer flexión y extensión. Y si vos lo pusieras en este ejercicio de sentadilla, ¿qué pasaría si no tengo tanta flexión y tanta extensión? O sea, flexión dorsal y flexión plantar. No podría hacerlo. No podías hacer la sentadilla, No. básicamente eso. Porque, ¿qué pasaría? Todas las otras partes del cuerpo intentarían compensarlo, ¿sí? Si tuviéramos una restricción entonces de la movilidad, probablemente esta sentadilla profunda que está haciendo esta chica no la podríamos hacer, ¿sí? Porque nos limitaría, entonces probablemente nos quedaríamos en 90 grados o si tenemos recontra limitado, no lo podríamos hacer, pero no sería lo más probable que encontremos, ¿sí?
es más probable que encontremos a alguien que tiene movilidad, pero tiene cierta limitación que no le permite bajar más. Entonces, muchas veces cuando se corrige en el gimnasio, che, baja más, hacen más abajo la sentadilla, muchas veces el problema ni siquiera está en la cadera o en la rodilla, está en el tobillo, ¿sí? Entonces es muy importante para las sentadillas trabajar la movilidad del tobillo. En realidad para cualquier ejercicio, pero en este ejercicio se ve muchísimo. Eh, ¿Qué podría, por ejemplo, limitar la movilidad del tobillo? Que haya una sobrecarga, no voy a hablar de sobrecarga, voy a hablar de que haya mayor tensión en la región, toda la parte posterior, ¿sí? Toda la cadena posterior, por ejemplo, isquiotibiales, gemelos, ¿sí? Entonces, eso va a limitar lo que es la flexión dorsal, porque va a tirar más el tríceps sural, entonces no va a permitir hacer la flexión dorsal bien, ¿sí? No va a permitir el movimiento al tibial anterior, ¿sí? Eh, Ese es uno de los motivos más comunes. O una alteración de la movilidad por otros motivos más a nivel articular, ¿sí? Eh, entonces, en ese caso, si encontramos a alguien con eso, por ejemplo, se suelen usar las tablitas de atrás para eso, para limitar al doblar un poco más el tobillo hacia abajo, lo que hace es que, hace en flexión plantar, lo que hace es que tire, vamos a hablar de tirar, que tire menos todo lo que es la cadena posterior y que permite entonces descender más. ¿Sí? Por eso es que se usan esos no me acuerdo cómo se llaman, pero son unas Sí, como superficies una para levantar. plantilla sería. Eh, sí, no, eso cuando usan zapatos, viste que hay zapatos específicos para eso que tienen como esa plantilla levantada. Pero aparte hay como unos tacos que te lo pones atrás para hacer las sentadillas. Si no usas las zapatillas que tienen eso. Entonces, por eso es que nos importa la movilidad de tobillo, porque la necesitamos para la triple flexión, ¿sí? Se habla de triple flexión, de la flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de tobillo, ¿sí? Y en los deportes es súper importante la triple flexión, porque nosotros tenemos una mejor triple flexión, vamos a tener una mejor capacidad de generar potencia, ¿sí? Ejemplo, hockey, fútbol, ¿sí? Ese tipo de deportes que necesitamos explosividad. Rugby, por ejemplo, también. Bien. Y acá traigo otro tema de algo que podría pasar en una sentadilla, que es el valgo de rodilla, ¿sí? El valgo de rodilla es básicamente cuando la tibia, que es la articulación tibia y pie, se va hacia afuera, ¿sí? Entonces, la superficie que sigue a la articulación de la cual estamos hablando se va hacia afuera. Si esto, si esta tibia se iría hacia adentro, hablaríamos de varo, ¿sí? Cuando se va hacia adentro hablamos de varo, pero en este caso hablamos de valgo. El valgo es más común verse que un varo, ¿sí? Eh, Sobre todo cuando hacemos una sentadilla. ¿Y de qué va a depender esto? Habíamos dicho que teníamos unos músculos que eran importantes para la estabilidad en la rodilla. Y ahí entonces van a estar tensor de la fascia lata, van a estar en la pata de ganso, ¿sí? Los músculos de la pata de ganso. Y aparte vamos a tener a cuáles, a los bastos, ¿sí? También van a influir en lo que es la estabilidad de la rodilla. Entonces, probablemente se pueda llegar a ver esto en personas que no tienen tan fortalecidos estos músculos, o capaz hay un valgo que es fisiológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no altera en mayor medida a lo que es la ejecución del movimiento. Eh, Cuando vemos que no altera en mayor medida, que no genera ningún tipo de riesgo, no es necesario modificarlo. Cuando vemos que es una persona capaz, que recién inicia, que vemos que no tiene gran masa muscular y que tiende a hacer ese movimiento, sí necesitamos corregirlo, ¿sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando nosotros tendemos este valgo de rodilla, acá habíamos dicho que teníamos los meniscos, ¿sí? Menisco interno, menisco externo. Cuando tenemos el banco de rodilla, lo que vamos a hacer es que el menisco externo se vea más sobrecargado, ¿sí? Entonces tenemos tendencia a roturas de menisco externo, sobre todo, eh, porque va a apretar más el cóndilo del fémur sobre el menisco. Bien, esto en valgo de rodilla. Pero acá también ya estamos viendo, si nosotros tenemos un valgo de rodilla, tendemos también a un valgo de tobillo, ¿sí? Que esto también se suele ver mucho, ¿sí? Inclusive ni siquiera tiene que venir de la rodilla, a veces alteraciones a nivel de la cadera
pueden llegar a llevar a un valgo de tobillo o un valgo de rodilla, ¿sí? Porque capaz ni viene de la rodilla, este valgo de rodilla que hablábamos antes, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar las tres articulaciones, ¿sí? Tenemos que ver, a ver, esto que decía, ¿hay una restricción en el movimiento en algún músculo? Y esto es súper importante como preparadores, como entrenadores que lo vean, eh, porque más allá de que no es el rol del preparador, ya que el preparador cumple la función de entrenar a alguien, sí es el rol del preparador el prevenir, ¿sí? Entonces, estas observaciones que pueden hacer pueden ayudar a prevenir lesiones y a mejorar el rendimiento del deportista. Entonces, vamos a lo que es el valgo de tobillo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un pie plano, es cuando tenemos que un arco, o sea, el arco del pie, desciende. Al descender este arco del pie, va a tender a este valgo, ¿sí? Ahí se ve que no tiene el arco normal, que directamente contacta lo que es la planta del pie con el piso. Entonces va a tender a este valgo de tobillo. Entonces habíamos dicho que podía llegar a aparecer este valgo de tobillo por un problema en la rodilla, como por ejemplo acá vemos, acá tiene arco, pero si ese valgo de rodilla, pierde el arco. O mismo por tener un pie plano, ¿sí? Y habíamos dicho que había dos músculos que tenían gran influencia sobre lo que es el arco del pie. Tenemos diferentes arcos, pero en general vamos a hablar de que estos arcos están bastante influenciados por estos dos músculos, ¿sí? Que son los peroneos laterales. Entonces, ahí, por ejemplo, si nosotros tenemos a alguien que tiende o sea, este pie plano, que tiene pie plano, eh, podemos llegar a trabajar lo que son los peroneos laterales para empezar a ayudar a el pie plano. No lo vamos a poder revertir probablemente, no existe eso. Sí podemos ayudar, ¿sí?, a que no se tienda a colapsar tanto el arco, ¿sí? Bien. Eh, ahí voy a... Bien, entonces vamos a continuar con lo que es tronco y raquis para ya terminar la última parte de la clase. Eh, Le hicimos mucho más énfasis a lo que es miembros inferiores, porque la verdad es que sí me parece muchísimo más importante. Eh, y ahora vamos a hablar de lo que son las diferentes regiones y sobre todo hacer énfasis en lo que son las funciones para finalmente terminar hablando de un gran grupo muscular, sí, que es el core, y para hablar un poquito más de qué músculos conforman parte del core y qué características tienen estos músculos, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos de tronco y raquis, en realidad cuando hablamos de raquis hablamos de la columna cervical, torácica y lumbar principalmente, ¿sí? Vamos a dejar de lado lo que es la parte sacra y el coxis. Eh, y el tronco, principalmente en relación con lo que es la columna torácica, ¿sí? O dorsal. Entonces vamos a ver que dentro de las funciones que tienen es la función de unión, de protección y de sostén, ¿sí? Eh, ¿Unión de qué? Unión de las cinturas, ¿sí? Cuando hablábamos de la cintura escapular o cuando hablábamos de la cintura pélvica. Para tener función de unir estas dos regiones que nos unen con los miembros superiores y con los miembros inferiores, ¿sí? Al raquis. De forma indirecta o de forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de los miembros superiores, vamos a ver que se unen de forma indirecta. ¿Por qué? Porque en realidad no es que hay uno de estos huesos que directamente se una a la columna, al raquis, sino que vamos a ver que teníamos la escápula que se unía por medio de un músculo al tórax, ¿sí? El serrato anterior, que se unía al tórax. Y el tórax, toda esta parrilla costal, se une a las vértebras. Entonces ahí está la unión indirecta. ¿Qué pasa con la clavícula? La clavícula se unía al esternón y el esternón se une a las costillas y las costillas se unen a lo que son las vértebras dorsales. Entonces, por eso, entonces, miembros superiores, la unión es indirecta. ¿Qué pasa en miembros inferiores? Lo vamos a ver acá.
vamos a ver que la unión es más bien directa, ¿sí? Mediante lo que es el coxal, se une directamente al sacro y eso nos une a la columna, a las otras partes de la columna, ¿sí? Directamente con la columna lumbar. Y ahora vamos a ver por qué nos importa eso. Con el tema de la protección, ¿sí? Vamos a ver que tanto la columna como el raquis van a tener funciones, perdón, el raquis como el tronco van a tener funciones de protección, ¿sí? ¿El tronco de qué? Protección de órganos vitales. Entonces vamos a proteger a qué? Al corazón, a los pulmones, ¿sí? A vasos, vasos muy importantes que pasan por esta región. Por ejemplo, la aorta, ¿sí? Vasos pulmonares, las venas cavas, nervios, ¿sí? Que pasan desde acá, que van desde el cráneo hasta lo que es el diafragma, por ejemplo. Vamos a tener al nervio diafragmático, al nervio vago también, eh, que va a ir desde el cráneo, también se va a ir hacia el diafragma, hacia otros, se va a ir hacia a inervar toda la zona eh, abdominal, ¿sí? Después, ¿qué más vamos a tener? Tenemos al hígado, por ejemplo, de este lado, ¿sí? Que también una parte va a estar protegida por lo que es la parrilla costal. Bien, y el esófago también podríamos sumar. La columna, entonces ya habíamos dicho que protegía lo que es la médula espinal, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es lo que protege. Y a su vez va a tener la función de sostén. ¿Qué quiere decir esto? Que va a soportar la carga de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Entonces por eso es que pongo esto de el centro de gravedad, ¿sí? Porque sobre todo la zona que más va a soportar la carga de nuestro cuerpo es la zona donde cae el centro de gravedad en bipedestación. Hablando en bipedestación, en lo que era la posición anatómica, ¿sí? Eh, entonces, sobre todo esta función de sostén la va a tener la columna lumbar, pero en realidad la va a tener toda la columna en conjunto, ¿sí? Y por eso mismo es que la columna está articulada. Si la columna no estuviera articulada, primero no nos permitiría los movimientos. Y segundo, no nos permitiría el sostén del peso, ¿sí? Sino que sería una columna rígida. Entonces tendría menos capacidad de sostener el peso del cuerpo. Lo que hace estas curvas es que se distribuya y que ninguna parte se sobrecargue más que la otra, ¿sí? Eh, fuera de que algunos tienen más esta función de sostener por la posición en la que se encuentran. Eh, bien, ¿qué otra parte de nuestra columna va a tener esta función de sostén? Va a ser principalmente estos discos interarticulares, ¿sí? Estos discos que se van a encontrar entre todas las vértebras, ¿sí? Entre todos los cuerpos vertebrales. Entonces, este disco va a estar conformado por qué? Por una parte fibrosa, ¿sí? Y por un núcleo que se llama núcleo pulposo. Entonces tenemos el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Muchas veces, lo que se suele escuchar es el tema de la hernia discal, ¿sí? Cuando sucede una hernia discal es cuando este disco, de alguna forma, perdió su capacidad de sostén o se sobrepasó la capacidad de sostén de este disco y por eso es que el núcleo rompió estas fibras del anillo fibroso y salió, ¿sí? En mayor o menor medida. Puede salir un poquito, puede salir mucho, ¿sí? Esto, esto nos va a dar la característica de esta hernia. En realidad cuando hablamos de hernia hablamos de una rotura más bien grande, pero hay una clasificación que podemos hacer dentro de las mismas hernias, donde va a haber protusiones, ¿sí? Extrusiones, etcétera, ¿sí? Eh, entonces, el disco intervertebral va a tener la función de sostén. ¿Mediante qué? Mediante las características que tiene este disco. El disco lo que va a tener es líquido, ¿sí? Va a tener en realidad, eh, va a tener células que se llaman proteoglucanos. Voy a anotar. Proteoglucanos, que son células que ayudan a retener agua. Al retener agua, lo que va a hacer, aparte de por su forma, ¿sí? Por cómo se distribuyen el anillo fibroso, ¿sí? Cómo se distribuyen las células del anillo y por esta retención de agua,
va a hacer que tenga estabilidad este disco intervertebral, ¿sí? Entonces, cuando se comprime el disco intervertebral, todas las estructuras de igual forma se ven comprimidas, ¿sí? Si hubiera una alteración de esta forma en la cual se comprime, o si este disco se deshidratara, ¿sí? Entonces pierde capacidad eh, de sostener las cargas, es ahí cuando puede llegar a haber una hernia. Bien, ya hablamos de los centros de unión, pero había dicho que iba a explicar el por qué son importantes, es importante esta función de centros de unión, ¿sí? ¿Qué pasa con los centros de unión? Cuando nosotros tenemos un core, o sea, un centro, una columna estable, vamos a darle la posibilidad a los miembros superiores y los miembros inferiores de poder funcionar de mejor forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos músculos de la parte central fuertes, tenemos la capacidad de generar mayor fuerza, mayor potencia, ¿sí? Mayor movilidad en brazos y en piernas. Esto suele darse mucho cuando hay, por ejemplo, desgarros, sobre todo en deportes como por ejemplo el fútbol, que hay desgarros isquiotibiales, por ejemplo. Se suelen dar con una zona lumbar inestable. Quiere decir que no hay fuerza en esa zona, que o sea, la musculatura no es suficiente como para estabilizar la columna lumbar. Esto hace que los isquiotibiales, es decir, que el muslo, se tenga que sobrecargar, ¿sí? Tenga que realizar más fuerza para poder hacer la misma actividad. Siempre esto va a pasar en todo el cuerpo. Cuando una parte del cuerpo se mueve menos o cuando una de la parte del cuerpo hace menos fuerza, todas las otras partes del cuerpo van a intentar compensar. Entonces, si tenemos un centro estable, vamos a tener menor compensación y mayor posibilidad de generar fuerza en los miembros superiores y miembros inferiores. Bien, entonces, por eso lo que puse ahí da lugar a los movimientos realizados en miembros superiores y miembros inferiores. El raquis se estabiliza y acompaña los movimientos de estos dos, ¿sí? Bien, ahora seguimos con lo que es la parte cervical. Como dice ahí, funciones de la parte cervical, orientar la cabeza y los ojos, ¿sí? Es súper importante la región cervical para mantener la cabeza mirando hacia el frente. Es una función vital, ¿sí? Eh, y después la estabilidad en los movimientos de miembros inferiores, como habíamos dicho antes, ¿sí? Eh, Aparte de necesitar, o sea, habíamos dicho que necesitábamos una estabilidad de lo que es la columna. Habíamos principalmente hablado de lo que es la columna lumbar y los miembros inferiores, ¿sí? En este caso, claramente va a tener más relevancia lo que es la columna cervical para los miembros superiores. Muchas veces pasa que hay personas que van por problemas que tienen dolor en hombro, ¿sí? Y no tiene que ver en sí con el hombro, sino que tiene que ver con esta sobrecarga, ¿sí? Porque como el cuello no se mueve tanto, bueno, tengo que mover más el hombro. Entonces ahí es donde empieza la compensación. O sea, hay una compensación porque no se mueve tanto el cuello. Entonces hay dolores. Bien. Y inclusive esto se lo puede observar en el ejercicio, ¿sí? Cuando nosotros vemos a alguien que ejecutando un ejercicio empieza a compensar con otra parte del cuerpo, quiere decir, a ver, o si modificamos, si le corregimos, vemos, modificamos la técnica y modifica, o sea, corrige bien, bueno, perfecto, está bien, o sea, el peso que está moviendo es correcto, simplemente fue un tema de técnica, ¿sí? De aprendizaje de la técnica. Pero ¿qué pasa? Si nosotros corregimos y sigue ejecutando de la misma forma, ¿sí? Capaz porque, sí, porque verdaderamente le cuesta aprender la técnica, o porque el peso no es el adecuado, ¿sí? Ahí lo que tenemos que corregir es modificar el peso, por ejemplo. O en el caso de, bueno, la técnica no es la adecuada, sí, yo lo que haría es modificar primero el peso, hacerlo con un peso menor, para que pueda aprender la técnica, y aparte darle un estímulo, porque si está dado porque es una dificultad para entender la técnica, le daría un estímulo para corregir esa zona que está movilizando de más. Ejemplo, no sé, eh, está haciendo peso muerto. Y cuando hace hacia arriba, levanta los hombros, ¿sí?
Esto puede ser dado entonces porque o el peso de la barra o los discos es mucho, ¿sí? Entonces, para poder mantener el peso tiene que levantar los hombros, porque no lo puede hacer, ¿sí? Ahí, relajado. O eh, simplemente no entiende la técnica, entonces lo que yo puedo hacer es corregirle, sí, bajo el peso, pero aparte le corrijo los hombros, ¿sí? Entonces le doy un estímulo en los hombros, en la espalda, ¿sí? Para que en vez de levantar los hombros, contraiga las escápulas. Bien, retomando tema cervical, movimientos. ¿Qué movimientos hace la columna cervical? Flexión y extensión, ¿sí? Hacia abajo, hacia atrás. Flexión y extensión. Ahí lo muestro de costado. Flexión y extensión. Después, inclinaciones laterales. Entonces, inclinación derecha, inclinación izquierda. Bien, y rotaciones. Derecha e izquierda. ¿Sí? Va a haber mayor función sobre una parte de la columna o sobre la otra, dependiendo del movimiento que sea. ¿Sí? Y esto va a estar dado por las características de las carillas articulares. ¿Sí? Habíamos dicho que teníamos al axis que se articulaba con el atlas acá, ¿sí? Y que esta era la articulación que más nos daba las rotaciones, ¿sí? Fuera de que esto es así, también todas las otras articulaciones nos tienen que permitir el movimiento, eh, haciendo un movimiento de deslizamiento, ¿sí? Entonces nos permiten las rotaciones haciendo esto, entre las carillas articulares. Hacen esto. ¿Qué pasa? No son las articulaciones principales, ¿sí? Sino que esta es la articulación principal, la que está ahí. Eh, en las inclinaciones pasa que ahí sí vamos a tener mayor relevancia de lo que son las carillas articulares entre todas las vértebras de la columna cervical. Hablando de la cervical, porque vamos a ver que esto mismo aplica a las otras partes de la columna. Entonces, deslizan y permiten lo que son las inclinaciones. ¿Sí? Ahí. Eh, bien, y lo mismo pasa con la flexión y la extensión. ¿Qué va a pasar para una flexión y una extensión? ¿Sí? O van a tener que deslizar hacia arriba, ¿sí? De esta forma, para la flexión, y hacia atrás para la extensión. Pero van a hacer el mismo movimiento para una flexión y para una extensión. Cuando tenemos que rotar e inclinar, van a alternarse los movimientos de un lado y del otro. Bien, entonces, este segmento es un segmento de gran movilidad, como dice ahí, que está conformado por 7 vértebras, ¿sí? Se considera C0 al occipucio. ¿Qué significa esto? El occipital, el cráneo, ¿sí? La parte que se contacta con estas dos carillas articulares. Después tenemos dos grupos, el grupo superior y el grupo inferior, donde el grupo superior se va a encargar más bien de lo que son los movimientos de rotación y el grupo inferior se va a encargar más bien de lo que son los movimientos de inclinación. Eso es lo que decía hoy, que dependiendo del segmento del cual hablemos, es el que tiene mayor o menor función sobre un movimiento. Esto no quiere decir que no participen los dos grupos en ambos movimientos. Bien, la región dorsal va a tener, como dice ahí, conexión con la parrilla costal, que habíamos dicho que la parrilla costal era importante para, principalmente, proteger órganos, ¿sí? Eh, Después, a su vez, también va a tener la función de eh, movimientos de inspiración y de expiración, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante esta presión, esto que pongo acá el último, que es presión negativa, presión positiva, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto de presión negativa, presión positiva? Y aparte, limitan los movimientos de la columna dorsal, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que la columna dorsal es una columna que se mueve poco, pero en realidad es lo contrario, la columna dorsal se mueve mucho y la parrilla costal ayuda a que se mueva menos, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una columna que se mueve mucho, vamos a tener riesgo, ¿sí? Teníamos los órganos vitales ahí, tenemos que protegerlos, entonces necesitamos poco movimiento, ¿sí? Fuera de que acá arriba pongo de que la columna dorsal permite los movimientos de la parrilla costal, ¿sí? O sea, necesitamos movimiento, pero no necesitamos tanto movimiento, ¿sí? Como hablábamos de la articulación glenohumeral,
Y la articulación de la cadera, bueno, que habíamos dicho que la glúteo numeral necesitábamos más movimiento y que en realidad en la cadera necesitábamos que haya movimiento, pero no tanto. Es exactamente lo mismo. Va a depender de la función. Siempre va a depender de la función, los movimientos que realicen o que no realicen. Bien, vamos a lo que es respiración y movimientos de la columna. Bien, cuando nosotros respiramos, en realidad acá deberíamos decir, esto es algo específico, pero deberíamos decir ventilación. Cuando nosotros ventilamos, porque entramos, entra y sale aire, ¿sí? Ventilación. Eh, lo que va a pasar es que se van a acompañar con movimientos de la columna. ¿Por qué sucede esto? Porque básicamente el diafragma, que es el principal músculo inspirador, ¿sí? Es músculo inspirador, va a estar insertado en lo que son las costillas, ¿sí? Estas últimas 6 costillas, y aparte se va a insertar en la columna. ¿A nivel de qué? La columna lumbar, ¿sí? Con estos pilares. Entonces, cuando se contrae el diafragma, en la inspiración, tira de los pilares y lo que hace es que la columna aumente sus curvas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando expiro? La columna, primero, genera un aumento de la curva, en realidad dorsal, y una reducción de la curva lumbar, ¿sí? Entonces teníamos una rectificación lumbar y una hipersifosis dorsal. Cuando inspiro, la sifosis dorsal se disminuye y la columna lumbar aumenta su curvatura, ¿sí? Entonces, inspiración, eh, vamos a tener una disminución de la curvatura dorsal y aumento de la curvatura lumbar. Lo contrario va a pasar en la expiración. Y esto está dado por la inserción de los pilares del diafragma. ¿A la altura de qué? De L2 y de L3, ¿sí? Lumbar 2 y lumbar 3. Entonces, esto seguramente ya lo hablaron con Seba. Es, por ejemplo, el cómo respiramos para hacer un ejercicio. Está basado en esto y en otras cuestiones que también tienen que ver con lo que es el piso pélvico, ¿sí? Eh, vamos a continuar. La región lumbar, ¿sí? Va a tener la función, ya habíamos dicho, soportar cargas de peso, permitir los movimientos de miembros inferiores y acompañarlos, ¿sí? Y vamos a tener una estructura muy importante que principalmente se va a ubicar en la zona lumbar y dorsal, ¿sí? Pero o sea, si nosotros esto lo aplicáramos a los músculos de la columna cervical, como habíamos dicho antes, ¿sí? Que era importante para los movimientos de miembros superiores, o sea, tiene la misma importancia, a eso voy, ¿sí? El core tiene la misma importancia que los músculos que estabilizan la columna cervical. Solo que cuando hablamos de los ejercicios, cuando hablamos específicamente de core, hablamos de un grupo muscular muchísimo más importante, ¿sí? Más grande, digamos, no más importante. Bien, entonces, el core, como dice ahí, es un conjunto de estructuras óseas y musculares que se encuentran en el centro, en la región lumbopélvica. Bien, ¿y por qué está conformado el core? No solamente está conformado por los abdominales, ¿sí? Sino que también, por ejemplo, está conformado por el cuadrado lumbar, está conformado por los glúteos, ¿sí? Son muy importantes. Tiene influencia en los isquiotibiales, el psoas ilíaco, ¿sí? También es muy importante dentro del core. Entonces, lo que podemos ver acá es que en realidad mm, no es como la creencia que uno normalmente tiene de que el core son los abdominales. No, no son solo los abdominales, sino que hay muchísimos más músculos que influyen sobre el core. Vamos a tener músculos que se los considera fásicos y músculos que se los considera tónicos. ¿Qué significa esto? Músculos que, los tónicos, ¿sí? Músculos que resisten más a la contracción constante, es decir, que estabilizan, y músculos fásicos, músculos que mueven, ¿sí? Entonces los tónicos tienen resistencia a la fatiga, se contraen constantemente, como por ejemplo, ¿cuál? El transverso del abdomen.
¿Para qué? Por ejemplo, cuando estamos parados, cuando estamos sentados, necesitamos que las transversos del abdomen esté contrayéndose constantemente para mantener la estabilidad de nuestra columna, ¿sí? Eh, pero después tenemos otros como los fásicos, como por ejemplo el psoasiliaco, que va a tener la función de flexionar la cadera, de flexionar el tronco, ¿sí? Eh, y que entonces tiene más bien función de movilizar que función de resistir a la fatiga. ¿Qué pasa? Normalmente se hacen este tipo de ejercicios, ¿sí? Plancha, para lo que es el core, para fortalecer el core. Si nosotros vemos entonces qué músculos conforman parte del core, podemos decir que entonces no solo vamos a hacer plancha y vamos a estar trabajando el core, sino que si alternamos, cambiamos, modificamos estos ejercicios, también vamos a estar trabajando todo lo que es el core. De forma diferente, ¿sí? Cuando trabajamos más bien con isométricos, estamos trabajando un componente más bien estático, más bien de resistencia a la fatiga. Y cuando trabajamos el componente fásico, ¿sí? Con movimientos, estamos trabajando, valga la redundancia, el movimiento o los músculos que son más bien fásicos en el core, ¿sí? Es decir, que podemos trabajar ambas musculaturas. Es importante trabajar todas, ¿sí? No dejar de lado lo que es el componente de la resistencia a la fatiga, porque los músculos tónicos dentro de la columna lumbar van a ser los que generan la estabilidad, ¿sí? Este ejemplo que decía antes, de un deportista que hace fútbol y que se desgarra los isquiotibiales, ¿sí? Dijimos que tenía una inestabilidad de la columna lumbar. Y probablemente uno se imagina un deportista, jugador de fútbol profesional, con el abdomen marcado, ¿sí? Pero si vemos en las noticias aparecen muchísimos eh, desgarros de isquiotibiales, ¿sí? Por ejemplo. Lo que puede pasar acá, fuera de que puede estar por una sobrecarga, si ahora estamos como imaginando, es que en realidad el trabajo que se está haciendo es más bien de los músculos fásicos, ¿sí? Los músculos que mueven. Y no tanto de los tónicos, los músculos que estabilizan. Entonces, lo que va a pasar es que al no estabilizar, al ponerle relevancia a los fásicos, vamos a perder estabilidad de la columna y eso va a sobrecargar los isquiotibiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo una persona que recién inicia, eh, un ejercicio básico para hacer sería plancha, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacerla más fácil o más difícil? Modificando, por ejemplo, los segundos que se queden en plancha. O acortando y en vez de apoyándose en los pies, que se apoyen las rodillas. ¿Sí? O en vez de apoyarse de esta forma, que se apoye en un cajón. ¿Sí? Cambiando la superficie de apoyo. Eh, entonces ahí podemos modificar. Y después, para hacerlo más dinámico, por ejemplo, podríamos hacer una plancha con flexión de rodilla o lo que serían los escaladores. Y ahí estaríamos trabajando más bien el componente fásico. ¿Sí? Entonces, conclusión, importante trabajar los dos componentes. Si tengo alguien que inicia, alguien que no tiene la musculatura tónica bien trabajada, o por ejemplo, un deportista que vuelve de un desgarro, ¿sí? Que nota una inestabilidad de columna, eh, trabajaría más bien los tónicos que los fásicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta?